Mientras la situación del país se deterioraba y la situación de la gente empeoraba cada vez más, el presidente Mejía dedicaba una buena parte del tiempo a actividades recreativas con tal desparpajo que llegaba a irrespetar la solemnidad del cargo que ostentaba. El comportamiento que exhibía el jefe de Estado dominicano iba de mal en peor, lo que creaba desconcierto entre los ciudadanos comunes y especial preocupación entre los dirigentes de su partido, el PRD. Ante esta situación, el senador PRDista Juan Alburquerque, durante una entrevista en un programa de televisión y dirigiéndose al presidente Mejía, le dijo: dedíquese a gobernar y déjese de payasadas. Los bienes del presidente Mejía. En su declaración jurada de bienes, presentada antes de asumir el poder en agosto del año 2000, Hipólito Mejía declaró que la suma de todos sus bienes ascendía a la suma de 19.076.603 pesos, equivalente a $1.180.000, calculados a la tasa vigente en mayo de 2000, que era de 16 pesos por $1. 3 años después, concedió una entrevista a la cadena Univisión, donde se trató el tema. Hipólito Mejía era un hombre de negocios antes de saltar a la política. Por eso, su salario de unos $2.700 al mes no explica su fortuna. ¿Cuánto dinero tiene más o menos? No, yo debo tener 2 o 3 millones de dólares. 3 millones de dólares equivalen a 72 millones de pesos, calculados a la tasa de 24 por 1, vigente en el 2003, año en que se hizo la entrevista. Cuando salió del poder en el año 2004, en su declaración jurada de bienes hizo con que su fortuna ascendía a la suma de 46.502.920 pesos, poniendo en evidencia que había tenido beneficios durante sus 4 años en el gobierno de más de 27 millones de pesos. Entró al gobierno con 19 millones y pico y salió con 46 millones y pico. Pero no todos aceptaron como válidos los datos de su declaración jurada de bienes, alegando que la fortuna acumulada por el presidente Mejía era mucho mayor. En su declaración jurada de bienes, Hipólito Mejía dijo que su casa campestre de Jarabacoa le había costado 6 millones de pesos y la que posee en San Cristóbal la construyó a un costo de 4 millones de pesos. La doctora Celeste Fernández, al referirse a los datos aportados por Mejía, dijo: una casa con carretera privada, con un invernadero y las demás exquisiteces, no es verdad que tiene el precio que indica el mandatario en su declaración jurada, pues ya cualquier apartamento sin patio cuesta 6 millones de pesos. La doctora Aura Celeste Fernández pidió a las autoridades que investigaran al expresidente Mejía por considerar que su patrimonio se había ampliado demasiado en 4 años con relación al que tenía cuando comenzó sus funciones como presidente. Andrés Carramán, subsecretario de Medio Ambiente y asistente especial del presidente Hipólito Mejía, tuvo a su cargo la construcción de la casa en Jarabacoa. En un allanamiento realizado por el Departamento de Prevención de la Corrupción en su residencia, se encontraron documentos que demostraron que la casa de veraneo de Hipólito Mejía en Jarabacoa había costado 30 millones de pesos. Con relación a la casa campo de Hipólito en San Cristóbal, el sindicalista Juan Uvieres declaró a la prensa que la misma se construyó con fondos provenientes del fraude del plan Renove, señalando a Johnny Morales como la persona que facilitó el dinero para sus fines. Entonces, como Fabio Ruiz estaba a mi derecha firmando un contrato, y si hay 15 o 20 millones de evaluaciones posibles que tenga el bolsillo Fabio Ruiz, del Castillo Tío y de otros funcionarios del ayuntamiento, de Johnny Morales, que dice que es amigo del presidente. Johnny Morales fue uno de los principales acusados en el caso de corrupción en el programa de renovación de autobuses del transporte público, mejor conocido como Plan Renove, donde se cometió un fraude de más de 1.800 millones de pesos, considerado como uno de los más grandes fraudes cometidos contra el Estado durante la administración de Mejía. La cualquierización de las Fuerzas Armadas. Nadie puede negar que la conducta del presidente Hipólito Mejía y la de los altos mandos militares, politicados y privilegiados
que le acompañaron en su gestión ocasionaron un profundo daño institucional a las Fuerzas Armadas Dominicanas. Sus vínculos con personajes del narcotráfico, la corrupción, el relamiento de la ley orgánica Fuerzas Armadas, otorgando privilegios tantos a un grupo en detrimento de otros y la degradación de la imagen y la dignidad que debe rodear las funciones de estos oficiales generales son en gran medida culpables del estado de profundización deterioro ético de nuestros soldados y oficiales. Como resultado del desorden y el clientelismo político desbordado, el Ejército Nacional pasó a ser un ejército del mundo con más oficiales que soldados, según lo informó a la prensa el propio jefe del ejército, general Estrella Fernández. Cuando Hipólito Mejía llegó al poder en agosto del 2000, las Fuerzas Armadas Dominicanas tenían diferentes ramas, un total de 68 generales. Para desde abril del año 2004, en plena campaña reeleccionista, las Fuerzas Armadas llegaron a tener 191 generales. En 4 años de gobierno, Hipólito Mejía le sumó 123 generales más a las Fuerzas Armadas Dominicanas. Adicional a esto, Hipólito reintegró 400 oficiales que estaban en retiro y nombró 100 civiles en las Fuerzas Armadas que nunca habían pasado por una institución militar. En medio de este desorden, se produjo uno de los actos más criticados por la opinión pública, al cual calificaron de ridículo y de mal gusto. Los altos mandos militares mandaron a esculpir una estatua de Hipólito Mejía montado en Pegasus, el caballo alado de la mitología griega, para regalársela a su comandante y la colocaron en las instalaciones de la base aérea de San Isidro. Entre múltiples críticas y comentarios que se le hicieron a este acto de los militares, se encuentra la del doctor Rafael Molina Morillo, quien dijo en su columna del periódico Hoy: es el más monumental alarde de limpiasaquismo que recuerde la historia de Obelisco a Trujillo acá. Por su parte, el presidente del PRD, Emanuel Esquia Guerrero, afirmó: el país merece que el talento de nuestros militares se dedique a mejores causas. ¡Qué pena da! De Quirino Ernesto Paulino Castillo demuestra el alto grado de infiltración que alcanzaron los narcotraficantes dentro de los estamentos militares dominicanos durante el gobierno de Hipólito Mejía. En abril del 2001, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, elaboró una ficha criminológica de Quirino Ernesto Paulino Castillo, vinculándolo con el tráfico de drogas, pero las autoridades del gobierno de Mejía prestaron poca atención al informe. A pesar de que el presidente Mejía sabía de las actividades ilícitas de Quirino en el mundo de las drogas, el 10 de septiembre del 2003 lo reintegró al ejército con el rango de primer teniente y al año siguiente lo ascendió a capitán y lo designó jefe de su campaña reeleccionista Elías Piña. El 28 de marzo del 2004, el presidente Mejía visitó a Elías Piña en actividades elitistas y la primera visita que hizo fue a la casa de Quirino Ernesto Paulino, donde desayunó y compartió con su jefe de campaña en la zona. En diciembre del 2004, fuera del poder Hipólito Mejía, Quirino Ernesto Castillo fue apresado cuando dirigía el traslado de 1.387 kilos de cocaína hacia el extranjero en un operativo combinado de la DEA de los Estados Unidos y la DND de República Dominicana. El apresamiento de Quirino y su posterior extradición a los Estados Unidos se desmanteló uno de los más poderosos carteles de la droga del área del Caribe que operaba bajo la sombra del poder político del gobierno de Hipólito Mejía. El desastre de su política económica, desempleo, pobreza, devaluación de la moneda y recesión económica. Cuando Hipólito Mejía llegó al poder, el precio del dólar estaba a 16 pesos. Durante su gobierno, 54 pesos por un dólar. La deuda externa la encontró en 3.600 millones de dólares. Cuando salió, dejó una deuda externa de 7.500 millones de dólares. Las tasas de interés en los bancos comerciales se dispararon hasta el 52% para los préstamos comerciales. Para julio 2003, de 2.000 pequeñas empresas había llegado. La ocupación hotelera cayó por debajo del 50%. 65
empresas cerraron y más de 100.000 personas perdieron sus empleos. Estamos frente a la peor gestión económica que el gobierno alguno haya existido en los últimos 42 años y que hunde tan seria a la mayoría de la población. El costo promedio de los alimentos y servicios de la canasta familiar era en agosto del año 2000 6.796 pesos, pero como resultado de la inflación para diciembre de 2010, el costo subió a 11.832 pesos. Estos crímenes que están cometiendo con nosotros, con el pueblo, imagínate usted, nadie duerme, nadie come, no hay nada frío para tu bebértelo, tú no puedes comprar un refresco al colmado, no puedes hacer nada, matándonos. Salarial de diferentes sectores, el presidente Mejía respondió: Porque esta mano no firma un aumento, ni que se tiren a la calle en medio y usted hace huelga todos los días. El alto costo de la vida, sobre todo el alto precio de los productos de primera necesidad, hizo que gran parte de la población se refiere a supermercados como las casas del terror. Bueno, sí, porque esto tiene que arreglarse. Esto está muy mal, tiene que arreglarse esto. Si esto sigue así, nos vamos a caer muertos todos. 8, 10 y 12 horas de arroz. Y cuando llega la luz son 2 horas. Uno con la ropa sucia, no hay agua fría, calor y de todo, menos energía. Y los recibos bien caros. ¿Qué más quiere que te dé? Eso yo lo veo malo, porque la situación está tan dura que uno no puede pagamento, porque imagínense, demasiado malo. Esto es un desastre, este país se está cayendo mucho. ¿Cree que un padre de familia que lo que vende pan en la calle, un padre de familia que lo que limpia patio, puede llegar un recibo de 20,000 pesos? No. ¿Puede ser así? Ese voto nosotros dimos por Hipólito, está en la basura, se fue al suelo porque él no está apoyando a pobre. El desastre de la política económica de Hipólito Mejía era tan grande que fue admitido hasta por sus colaboradores cercanos. El sacerdote jesuita